El efecto Pigmalión. ¿Por qué las expectativas de los demás definen tu destino? Idea principal. El experimento que demostró que, si alguien cree que eres brillante, te vuelves brillante. La profecía autocumplida más poderosa. Sinapsis. El experimento de Rosenthal, 1968, Escuela de San Francisco. Dicen a maestros que ciertos alumnos promedio son superdotados. Un año después, esos niños tienen un IQ más alto. ¿Magia? No, expectativas. Casos reales impactantes. El entrenador que convirtió a un equipo perdedor en campeones, creencia. Padres que etiquetan a hijos, eres torpe, y crean esa realidad. El jefe que ve potencial y transforma empleados. El lado oscuro. El efecto golem, las expectativas negativas que destruyen. Aplicación práctica. Cómo usar esto contigo mismo, y con quienes amas. Ejercicios de reetiquetado mental. Elementos psicológicos. Profecías autocumplidas. Neuroplasticidad y creencias. Efecto placebo social. Reprogramación de identidad. ¿Por qué funciona? Aplicación inmediata en vida personal, laboral y familiar. Herramienta transformadora con evidencia científica sólida. Parte 1. El experimento que cambió todo. Objetivo. Introducir la idea principal y presentar el experimento de Rosenthal. Contenido. Apertura impactante, y si te dijera que tu destino no depende de tu talento, sino de lo que otros creen sobre ti. Presentación del experimento de 1968 en la Escuela OC de San Francisco. Rosenthal y Jacobson dicen a los maestros que ciertos estudiantes florecerán este año, mentira científica. Descripción emotiva de los niños, promedio, sin nada especial. El ancla final, un año después, algo imposible sucedió. Transición, antes de revelar los resultados, debemos entender por qué esto es revolucionario. ¿Y si te dijera que tu destino no depende tanto de tu talento, sino de lo que otros creen sobre ti? Déjame llevarte a un salón de clases en 1968. Escuela Primaria OC, San Francisco, California. Un edificio ordinario, niños ordinarios, maestros ordinarios. Nada especial. Pero lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre nuestra comprensión de la mente humana. Ese año, dos psicólogos llegaron con una propuesta que parecía inofensiva, Robert Rosenthal, de Harvard, y Lenore Jacobson, directora de la escuela. Llevaban consigo un test de inteligencia que, según dijeron a los maestros, era revolucionario. No medía el IQ actual de los niños, sino algo mucho más valioso, su potencial de crecimiento intelectual. Los niños hicieron la prueba. Lápices rayando papel, silencio concentrado, respuestas al azar de estudiantes que no sabían que estaban participando en uno de los experimentos más importantes de la psicología moderna. Semanas después, Rosenthal y Jacobson regresaron con los resultados. Reunieron a los maestros y les entregaron una lista de nombres. Estos estudiantes, dijeron con seriedad científica, han demostrado un potencial extraordinario. Según nuestro test, están a punto de florecer intelectualmente este año. Experimentarán un crecimiento cognitivo significativo en los próximos meses. Los maestros miraron los nombres. Algunos los sorprendieron. Había niños callados, promedio, sin nada particularmente destacable. Pero ahí estaba, en papel oficial de Harvard, estos niños eran especiales. Lo que los maestros no sabían es que todo era una mentira. Los nombres en esa lista no fueron elegidos por ningún test revolucionario. Fueron seleccionados completamente al azar. Esos niños no tenían nada de especial. No eran más brillantes, ni más talentosos, ni tenían mayor potencial que cualquier otro estudiante en esa escuela. Eran absolutamente ordinarios.
Rosenthal y Jacobson habían plantado una semilla invisible, una expectativa. Una creencia. Una profecía sin fundamento, flotando en las mentes de los maestros como una sugestión hipnótica. Y entonces, enviaron a esos niños de regreso a clases. Imagina ser uno de esos estudiantes. Tienes 8 años, tal vez 9. No sabes que tu nombre está en una lista especial. No sabes que tu maestra, mientras te mira hacer tus tareas, tiene una creencia diferente sobre ti. Ella piensa, sin siquiera darse cuenta, que eres brillante. Que tienes potencial. Que este año vas a florecer. Los meses pasaron. Otoño se convirtió en invierno, invierno en primavera. Las clases continuaron como siempre. Los maestros insistían en que no habían cambiado nada. No dieron clases especiales a esos niños. No les dedicaron más tiempo. No les facilitaron los exámenes. Conscientemente, todo siguió igual. Pero algo estaba cambiando. Algo invisible, imperceptible, pero profundamente real. Cuando una maestra llamaba a uno de esos niños especiales, esperaba un segundo más antes de darle la respuesta. Su tono de voz era ligeramente diferente, más cálido, más alentador. Sus microexpresiones faciales cuando el niño respondía correctamente transmitían más aprobación. Cuando cometía un error, ella no lo veía como confirmación de incompetencia, sino como parte natural del aprendizaje de alguien brillante. Y los niños, con esa capacidad asombrosa que tiene la mente humana de detectar sutilezas, comenzaron a responder a esas señales invisibles. Un año después, Rosenthal y Jacobson regresaron. Volvieron a aplicar pruebas de inteligencia a todos los estudiantes. Esta vez, pruebas reales, estandarizadas, objetivas. Y entonces sucedió algo que, según las leyes de la psicología tradicional, era imposible. Los niños de la lista, esos niños elegidos al azar, sin ninguna característica especial, habían aumentado su coeficiente intelectual. No 1 punto o 2 por error estadístico. Algunos habían subido 15 puntos. Otros 20. Algunos, increíblemente, 27 puntos. En el grupo de control, niños idénticos en habilidades, pero cuyos nombres no estaban en la lista, el IQ se había mantenido exactamente igual. ¿Cómo es esto posible? No hubo magia. No hubo trucos. No hubo intervenciones especiales. Solo una cosa había cambiado, la expectativa. La creencia de los maestros sobre quiénes eran esos niños. Y esa expectativa invisible había alterado la realidad. Rosenthal llamó a este fenómeno el efecto Pigmalión, en honor al mito griego del escultor que se enamoró de su estatua. Pigmalión creía tanto en la perfección de su creación que los dioses la transformaron en realidad. La expectativa había creado el resultado. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador, lo que mantiene a los psicólogos despiertos por las noches desde 1968. Si esto funciona en un salón de clases con expectativas falsas, ¿qué más en tu vida está siendo definido por las expectativas de otros? Piénsalo. Cuando tu padre te dijo que eras el inteligente de la familia, ¿te volviste más inteligente? Cuando tu jefe asumió que eras mediocre, ¿empezaste a rendir menos? Cuando tu pareja te mira como si fueras extraordinario, ¿te comportas de manera extraordinaria? Las expectativas no son solo pensamientos flotantes. Son fuerzas invisibles que esculpen la realidad. Y antes de que podamos entender cómo usarlas a nuestro favor, necesitamos comprender algo aún más profundo. ¿Por qué funcionan? Los resultados del experimento fueron tan controversiales que la comunidad científica exigió replicaciones. Y se replicaron. Una y otra vez. En diferentes países, diferentes culturas, diferentes contextos. El patrón se mantuvo, las expectativas positivas creaban mejores resultados. Las expectativas negativas creaban peores resultados.
Pero la pregunta seguía ahí, como un enigma sin resolver. ¿Por qué un simple pensamiento en la mente de otra persona puede alterar tu desempeño, tu inteligencia, tu capacidad? La respuesta nos llevará a descubrir algo inquietante sobre cómo funciona tu cerebro, cómo procesas tu identidad y cómo, sin darte cuenta, estás siendo moldeado en este preciso momento por las creencias invisibles de quienes te rodean. Pero antes de revelarte ese mecanismo, hay algo más que necesitas saber sobre aquellos niños. Parte 2. Los resultados imposibles. Objetivo: revelar los resultados del experimento y generar asombro. Los números eran imposibles de ignorar. Cuando Rosenthal y Jacobson publicaron los resultados en 1968, la comunidad científica reaccionó con una mezcla de fascinación y escepticismo. Algunos lo llamaron el descubrimiento más importante en psicología educativa del siglo. Otros lo llamaron imposible. Pero los datos estaban ahí, fríos y contundentes. Los niños etiquetados como de alto potencial, recuerda, elegidos completamente al azar, no solo habían mejorado un poco. Habían experimentado saltos cognitivos que normalmente requerirían años de desarrollo natural o intervenciones educativas intensivas. Veamos los números reales. En el grupo de primer grado, los niños especiales aumentaron su IQ en un promedio de 27.4 puntos. 27 puntos. Para ponerlo en perspectiva, la diferencia entre un IQ promedio y uno superior es aproximadamente 15 puntos. Estos niños habían cruzado categorías enteras de clasificación cognitiva. En segundo grado, el aumento promedio fue de 16.5 puntos. En los grados superiores, la diferencia fue menor pero consistente, entre 10 y 15 puntos. Mientras tanto, el grupo de control, niños idénticos en capacidades iniciales, pero sin la etiqueta mágica, mostró aumentos normales de 8 puntos, exactamente lo esperado por desarrollo natural y práctica de pruebas. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante. Los maestros juraban, con absoluta convicción, que no habían hecho nada diferente. No les dieron materiales especiales a esos niños. No les dedicaron más tiempo de instrucción. No simplificaron las tareas. Conscientemente, trataron a todos por igual. Y probablemente estaban siendo honestos. El problema es que lo más poderoso del efecto Pigmalión ocurre en el nivel inconsciente, en esos microcomportamientos que ni siquiera sabemos que estamos ejecutando. Los investigadores decidieron observar más de cerca. Instalaron cámaras. Analizaron interacciones. Cronometraron conversaciones. Y descubrieron un patrón sutil pero devastadoramente consistente. Cuando un maestro interactuaba con un niño especial, esperaba 5 segundos más antes de darle la respuesta cuando el niño parecía confundido. Con otros niños, la respuesta llegaba en 2 segundos. Hacía contacto visual un 40% más frecuente durante las explicaciones. Su tono de voz subía medio tono, señal universal de calidez y aprobación, cuando el niño respondía correctamente. Después de una respuesta incorrecta, reformulaba la pregunta como si el error fuera por falta de claridad en la instrucción, no por incapacidad del niño. Sonreía con más frecuencia. Asentía con más entusiasmo. Hacía comentarios alentadores incluso ante errores: casi lo tienes, vas por buen camino, sé que puedes resolverlo. Eran diferencias de milisegundos. De microexpresiones faciales. De variaciones tonales casi imperceptibles. Pero el cerebro de un niño las detecta todas. Los niños son máquinas de lectura social. Evolutivamente, su supervivencia dependió durante milenios de interpretar correctamente las señales de los adultos. Pueden detectar aprobación o rechazo en una fracción de segundo. No necesitan que les digas que crees en ellos. Lo sienten en cómo los miras. Y cuando un niño siente que alguien importante, una figura de autoridad, un maestro, un padre, cree genuinamente que es capaz, algo cambia en su cerebro.
El ciclo de reforzamiento comenzaba así. 1. Expectativa del maestro. Este niño es brillante. 2. Comportamiento sutil modificado. Más paciencia, más aliento, más tiempo de espera. 3. Respuesta del niño. Con más tiempo y apoyo, responde correctamente más veces. 4. Interpretación del maestro. Tenía razón, este niño es brillante. 5. Reforzamiento de la expectativa. El maestro cree aún más en el niño. 6. Aumento de confianza del niño. Mi maestra cree en mí, tal vez soy capaz. 7. Mayor esfuerzo del niño. Intenta más, se arriesga más, participa más. 8. Mejores resultados. El IQ sube. Un ciclo de profecía autocumplida. Pero hubo algo más en los datos que Rosenthal encontró particularmente revelador: no todos los niños respondieron igual al efecto. Los más pequeños, primer y segundo grado, mostraron los cambios más dramáticos. ¿Por qué? Porque su identidad aún estaba formándose. Aún no habían solidificado la creencia de quién soy o qué puedo hacer. Eran arcilla maleable, esperando que alguien les dijera su forma. Los niños mayores, cuarto, quinto grado, mostraron mejoras menores. Ya habían construido narrativas sobre sí mismos. Soy bueno en matemáticas pero malo en lectura. Soy del montón. Esas narrativas internas eran más difíciles de reprogramar. Pero no imposibles. En un seguimiento fascinante, Rosenthal descubrió que incluso estudiantes de secundaria y universidad respondían al efecto Pigmalión, solo que requería expectativas más consistentes y sostenidas en el tiempo. Los investigadores también replicaron el experimento en contextos completamente diferentes. En un laboratorio, dijeron a un grupo de estudiantes que ciertas ratas eran genéticamente superiores para resolver laberintos. Las ratas eran idénticas. Pero las ratas superiores resolvieron los laberintos más rápido. ¿Por qué? Los estudiantes las manejaron con más cuidado, más paciencia, más tiempo. Las ratas respondieron al trato. En un hospital, dijeron a enfermeras que ciertos pacientes tenían pronósticos excelentes de recuperación. Esos pacientes, estadísticamente idénticos a otros, se recuperaron más rápido. Las enfermeras, sin saberlo, fueron más atentas, más optimistas en su comunicación, más alentadoras. Los pacientes absorbieron esa expectativa. En una empresa, dijeron a supervisores que ciertos empleados tenían alto potencial de liderazgo. Un año después, esos empleados habían sido promovidos con más frecuencia, habían liderado más proyectos exitosamente y recibían evaluaciones superiores. La expectativa había creado el líder. El patrón era inconfundible: las expectativas no solo predicen el futuro. Lo crean. Tu cerebro no existe en un vacío. No eres una computadora procesando información objetivamente. Eres un sistema biológico profundamente influenciado por el contexto social. Y parte de ese contexto son las creencias invisibles que otros tienen sobre ti. Cuando alguien te trata como si fueras competente, tu cerebro libera dopamina, el neurotransmisor de la motivación. ¿Te sientes bien? ¿Quieres repetir esa sensación? Intentas más. Cuando alguien te trata como si fueras incapaz, tu cerebro activa cortisol, la hormona del estrés. Te pones ansioso. Tu rendimiento baja. Confirmas la expectativa negativa. Es un círculo vicioso, o virtuoso. Rosenthal lo resumió en una frase que debería estar grabada en cada escuela, cada oficina, cada hogar. Lo que una persona espera de otra puede llegar a ser una profecía que se cumple a sí misma. Pero aquí viene la pregunta que probablemente te estás haciendo. Si esto es tan poderoso, si las expectativas pueden literalmente cambiar el coeficiente intelectual de un niño, ¿qué pasa cuando las expectativas son negativas? ¿Qué sucede cuando alguien importante en tu vida cree que eres mediocre? O peor aún, que eres un fracaso.
La respuesta es tan inquietante como predecible. Y tiene un nombre que deberías conocer, el efecto Golem.